buenas. Hoy es el gran día, son horas previas a la Matagalls y hoy os voy a traer todo el material necesario y lo que yo utilizo, ¿vale? Para poder hacerla pues con seguridad y acabarla, básicamente, que es lo que se trata. Comenzamos con el material obligatorio que la organización nos pide, ¿de acuerdo? Y es que llevemos el móvil con la batería cargada, el justificante de la Matagalls y también el billete de cremallera, que es gratuito, ¿vale? Siempre llevarlo o en formato de papel o en formato digital. Una manta térmica, el chip imprescindible. Este año voy a usar otro sistema. Esto ya alumbra mucho más, ¿de acuerdo? Pero espero que las pilas me lleguen. ¿Qué más? Un vaso para los avituallamientos, lo tienes que traer tú. Y una mochila, en mi caso, de 10 litros, que también puede ser un chaleco, con una bolsa de hidratación o algo en el que puedas llevar agua, ¿vale? ¿Y qué más? Esto es lo obligatorio, ¿de acuerdo? Y yo, por ejemplo, utilizo estas bolsas que podéis conseguir en el supermercado. Son estas bolsas de congelados de 1 litro. Las utilizo para llevar todo el material, tanto el frontal como en este caso también el impermeable. Siempre va bien, puede hacer frío, además dan frío para esta travesa. ¿Y qué más? Pues mira, voy a acercar un poco la cámara. Llevo Compeats, ¿vale? Porque es imprescindible, la de gente que me encuentro en los avituallamientos con dolores en los pies, con rozaduras y creo que es algo imprescindible porque quizá lo uses o no lo uses, ¿vale? Pero mejor llevarlo. Unas tiritas que también te pueden hacer falta en caso de que el Compeat no funcione o algo así. Un poco de gel para molestias musculares y tal, como no, imprescindible. Llevarlo también porque en ocasiones te puede hacer falta dolores musculares, algún golpe que hayas tenido de una caída, pues te puede funcionar. Llevo también lo que es un GPS con pilas de recambio, porque la ruta, pues a ver, está muy bien organizada, está muy bien señalada, pero también vas mucho rato por la noche, yo que sé, alguno se puede despistar, aquello que va siguiendo al de delante y os perdéis. Pues saber reubicaros y encontrar el camino. Esto de aquí, esto es vaselina, que me lo puse nada más salir en la parte delantera de los dedos, porque era donde creía que más podía sufrir, y la verdad es que me fue muy bien, no tuve ningún tipo de problema durante toda la carrera, así que este año repito. Y como digo, los palos te quitan muchísimo. Hay gente que sí es capaz de hacerla corriendo tal cual, pero yo en este caso, siendo el año pasado la primera, preferí ser precavido y llevar los palos. Pues esta es la camiseta de este año, que te la regalan con la inscripción. La inscripción son 60 euros y te vienen, bueno, 4 tonterías de regalo. La camiseta sí que este año está más chula. Y nada, muy bien, todo muy bien organizado, los controles muy bien, los avituallamientos son completos, o sea, tenéis de todo, ahí hasta para celíacos. Deciros que este año no sé cómo voy a encontrar, creo que estoy igual que el año pasado. Serán unas horas que voy a pasarlo bien, voy a disfrutar porque realmente estás allí y te emocionas, ¿vale? Llegas a sentir todo lo que conlleva hacer la Matagalls. Y estas son mis recomendaciones. También voy a intentar grabar con la cámara 360, no, ya será con el móvil, porque no quiero llevar más peso. Cómo me va la carrera, os iré comentando cómo me encuentro, qué me ha funcionado, porque el año pasado sí que lo que más comí, que me encantaron, fueron unas galletas de chocolate, que realmente salía del avituallamiento con una energía. Mi segunda Matagalls, vámonos.
35 aquí davant, passeu davant, el 35, el 35 passeu, 36 aquí, si us plau. Com sabem quin grup som nosaltres? La senyora, pots passar a mirar el material, si us plau? Sí, allà. Molta sort a tothom. Reguleu les forces i gaudiu de la travessa. Que sepáis que tenéis varias opciones de llegar al Brull. Una sería que alguien, algún familiar o amigo os acerque, os deja ahí en el parking y de ahí arrancáis. Y otra es mediante el autobús, que facilita la organización, previa compra, cuando haces la inscripción. No sé si son unos 10 euros, cosas así. Bueno, también es muy cómodo, salen de varios puntos y os acercan ahí al Brull. Cuando acabáis la carrera, tenéis varias opciones también. Que algún familiar os venga a buscar. La cosa está que si acabáis a las 4 de la mañana, a las 5, pues es un poco jodido para esta persona. Entonces tenéis las opciones de previamente, el día de antes, podéis dejar por la mañana en el parking gratuito de Monistrol, ¿vale? De la parada que hay donde acaba el cremallera, podéis dejar el coche y luego os volvéis a casa en otro coche, ¿de acuerdo? Y la otra opción es coger el cremallera, luego enlazar con Renfe, que os deja en Plaza España. Desde ahí pues podéis salir hacia varios puntos. Ahora sí, os voy a dar las claves que me han servido para poder acabar mi segunda Matagalls. Una de ellas es utilizar un calzado muy cómodo, da igual que tenga taqueado como que sea liso. Lo imprescindible es que sea muy cómodo, que estéis acostumbrados a él y que sepáis que no os va a hacer rozaduras, que podéis andar con él varios kilómetros. Lo segundo es no cargar demasiada agua. La gente enseguida sale ya desde el mismo Brull, ya sale cargados de agua. No carguéis demasiada agua. Calcular 1 litro, no carguéis más, porque es peso extra que lleváis. Tercero, no comáis demasiado. Es un error muy común llegar al avituallamiento y saciar ese apetito, esas ganas de dulce, y dosificar la energía, ¿vale? Más vale ir despacito y cuando os encontréis bien apretar un poco, encontraros cómodos con el ritmo que lleváis. Si os podéis enganchar a algún grupo o a alguien que tire un poco de vosotros cuando os encontráis fuertes, o ser vosotros mismos los que tiréis un poquito de un grupo, os hará sentir genial y podéis mejorar algo de tiempo. El tema de por la noche, utilizar un frontal que de verdad ilumine, porque os va a servir en zonas con piedras, vais a ver mucho mejor y os va a facilitar esa carrera o ese caminar. También podéis cambiaros de ropa, camiseta, pantalón, calcetines. Es algo que usa bastante gente, lo suele hacer y parece que les va bien. Yo en este caso no he necesitado ningún cambio y he podido acabarla tal cual, ¿vale? Bueno, y a partir de ahora os voy a explicar un poquito cómo me he sentido en cada avituallamiento y cómo me ha ido durante la carrera. Os iré poniendo algún vídeo corto que grabé durante la Matagalls y nada más. Espero que os guste y quedaos hasta el final. Venga, empezamos. Buenas tardes, pues estoy aquí en la salida. Me quedan casi 10 minutos para salir. Y nada, con mucha gana, muy nervioso. 41. Este es el ambiente que hay. Es increíble. Bueno, hace mucho calor. Salgo pronto, así que voy a tener horas de sol, pero bueno, imagino que lo llevaré bien. Nada, adelante, nos vemos en el siguiente avituallamiento, que será Iguafreda. DK, se puede. Venga, vamos a esa salida. Venga.
Bueno, ahora sí, ¿eh? Ahora sí. A partir de las 3 de la tarde hasta las 5, cada minuto, sale un grupo de 20-25 personas según un horario estipulado por la organización. ¿Vale? Lo tenéis en el justificante, el horario de salida vuestro y también reflejado en el dorsal. También se hace algún pequeño control, que llevéis todo el material obligatorio y se pone como mucho algún tipo de falta o penalización, pero vamos, que no he visto a nadie quedarse sin salir. ¿Vale? Desde aquí todo arranca y ya hacéis vuestra travesa. Pues el año pasado en Aguafreda lo que hice fue tomarme un Aquarius que no me sentó del todo bien, así que este año decidí cambiar, opté por el melón y bueno, parece que me funcionó, de estómago mucho mejor. Y que sepáis que podéis recargar de agua una vez salido del avituallamiento y ahí sí que empieza una subida bastante dura, ahí empieza lo bueno, ¿vale? Sufriréis un poquito, pero nada, con ayuda de los palos o sin ellos llegaréis hasta el siguiente, que ya está en el kilómetro 26 o así, ¿vale? Así que ahora os pongo el vídeo donde os cuento in situ lo que yo sentí. Dentro vídeo. Primer avituallamiento. He comido un poquito de melón, no quiero repetir con el Aquarius como el año pasado. Nada, 3 trocitos de melón. Y voy a seguir, ¿vale? Así que ahora beber un poquito de agua, ya pongo los palos. Y para arriba, aquí viene una subidita ahora, así que ya los llevo preparados. Hasta aquí ha sido todo de bajada, así que de momento bien. Mi cara todavía está en su sitio. Hasta luego. En el segundo avituallamiento, que es el Coll de Posas, el kilómetro 26, llego muy cansado. Lo primero que hago es ir a por el isotónico, porque es que necesitaba reponer. No sé si el poco melón que comí en el primero pues no fue suficiente. Intentaré corregirlo en la siguiente Matagalls para que no me dé ese bajón. También llegué muy cargado a nivel de sóleos, ¿vale? Necesitaba parar, incluso con los palos pues me fue bastante difícil. Pensamientos de abandonar, pero bueno, soy muy cabezón y venga, y vas tirando, aunque sea un ritmo más tranquilo. Pero la cuestión es llegar y bueno, y descansar un poquito, reponerme y comer algo que me pueda levantar ese ánimo, que es lo que había perdido. Vídeo. Segundo avituallamiento. Estoy más cansado de lo que pensaba. Tengo las piernas un poquito jodidas. Venía con ganas de llegar, de comer algo. Bueno, voy a seguir, que todavía es de día. Voy a aprovechar los últimos rayos de sol y nada, a ver cómo me encuentro. La verdad es que creo que he ido bastante rápido y quizá por eso ahora lo estoy pagando. Bueno, nos vemos. Bueno, pues la cosa cambia en el avituallamiento 3 en Sant Llorenç de Savall, que fue en el kilómetro 40. Llegué sobre las 9:30 pasadas, así. Llego de otra manera, llego encontrándome bien. Creo que lo que comí en el avituallamiento anterior me funcionó, ¿vale? Y también lo que es la entrada al pueblo, pues mucha gente animando. La verdad es que estuvo muy bien. También era de noche y ya la cosa pues se estaba poniendo divertido. Esto es lo que hay en el tercer avituallamiento. Estamos en una pista de fútbol sala y oye, me he recuperado muchísimo del anterior, o sea, mano de santo. La verdad es que estoy mucho mejor, he recuperado las ganas y voy a salir ya. Ya me he comido un sándwich de atún, mis galletas de chocolate preferidas y vaya que voy.
Venga. En el avituallamiento 4, Riera de las Arenas, que está en el kilómetro 57, ahí ya empiezo a dar otro pequeño bajón. Llego un pelo cansado y además del frío que hacía, que ya lo dijeron, que apretaría, entonces ahí es cuando yo lo llego a notar. También pues no paro demasiado, entonces me dedico a comer mis galletas de chocolate, eso sí. Bebo mucho zumo, creo que me excedí, pero es que el cuerpo me lo pedía. Entonces, uno de los fallos que decía al principio. Pero bueno, total, que yo no hago como la gente que se para y tal y está allí más rato de lo normal. Lo que puedes hacer es coger frío, perder un poco el ritmo. Entonces, salí rápido y nada más. Estuve a punto de ponerme lo que es el cortavientos que llevaba, pero bueno, al final no me lo puse y tiré como estaba y a coger ritmo. Acabo de pasar otro avituallamiento, tenía ganas de llegar. Joder, me ha dado otro pequeño bajoncete, pero me he bebido 2 vasos de zumo que vamos, y galletas de chocolate. Este es el avituallamiento en el que hay donuts, pero bueno, no los he catado. Otra vez será. Hace un frío que te cagas, así que voy a continuar. Una vez llegas al avituallamiento 5, que está en Vacarisas, sobre el kilómetro 71, ahí sí que ya empiezas a pensar en que vas a llegar a Montserrat. Solo lo separan 14 kilómetros del anterior, así que es bastante asequible. Además, mucho tramo cuesta abajo y muy bien. Es un tramo disfrutón y oye, a pasarlo bien. La verdad es que me gustó, llegué muy bien, bastante entero, sin ninguna rozadura en los pies. La verdad que me encontré muy bien. Y nada más, el vídeo que os pongo a continuación veréis que estoy contento. Kilómetro 71. Bueno, sigo vivo. 10 horas 51. Ya el próximo vídeo que haga será arriba. Pensaba que no llegaría, pero bueno, el cuerpo me ha aguantado. Estuve bebiendo isotónico, que me encanta. Me acabo de comer un sándwich de nocilla, increíble. Bueno, sienta genial. Bueno, pues nada más. Esto es lo que tenemos. Vámonos. Bueno, ahora ya solo quedaría el último avituallamiento, que está en el mismo Montserrat. Después de subir unas escaleritas, llegas y te ponen tu medalla de finisher. Lo has logrado, eres un campeón. Y allí en el avituallamiento pues tienes algo de fruta, barritas y café y cosas calientes, caldo. Yo comí un poco de melón, que necesitaba ese puntito, y luego un café bien caliente con leche. Ese fue mi llegada. La verdad es que no tenía ganas de grabar y hacía un frío también a las 5 de la mañana, o sea que hay gente que lleva ropa y imagino que los abastecerán durante el camino, y así a la llegada pues tienen para taparse y no coger frío. Hay gente también que utiliza la manta térmica, en este caso, para no perder esas calorías y ese calor corporal. Lo malo está en esperar hasta las 7, que sale el primer cremallera que te baja Monistrol. Esa espera pues se me hizo bastante larga, frío, de noche, y bueno, tienes que buscar un rincón donde poder estar y no quedarte congelado. Y nada más, que os sirva de referencia, ¿vale? Tanto si la hacéis solo como si la hacéis acompañado. Y animaros, de verdad, que merece la pena. Hay que vivir esta experiencia. Espero veros en la siguiente Matagalls.